La pandilla. Herederos de la púrpura. Entre el hedor del cuero. El característico hedor del cuero curtido impregnaba agradablemente mi joven pituitaria. Apoyado en la pared de un rincón del taller observaba, complacido, los rápidos movimientos manuales de Gabriel de la mano pequeña, maestro zapatero por devoción, intentando reparar, por centésima vez, un viejo zapato de señora. Venía yo algo ruborizado y escandalizado aquel día, había pagado, de nuevo, 3 pesetas al ínclito hornero Pepito para que me dejara ver algo de su colección de revistas guarras. Parecíame mentira que pudiera existir aquella bella desnudez suelta por el mundo, a la explícita vista de las tapadas y poco atractivas féminas del Villorrio. La familiaridad de aquel taller me encantaba, las largas telarañas cubrían, centenarias, los rincones entre las vigas de madera algo carcomida del techo, aquel martilleo cadencioso sobre la piel, la vieja radio Philips empotrada sobre la polvorienta estantería, los recortes de cuero y el acre olor de la cola, conformaban un abigarrado conjunto que hacía sentirme confortablemente bien cuando, invariablemente, me dejaba caer por allí como si tal cosa. El zapatero, con su pequeña mano, defecto de nacimiento que nunca le preocupó en exceso, con el pelo amarilleado por el calor de la cercana y polvorienta bombilla que iluminaba su labor, era un tipo harto ingenioso para el chiste fácil, y ante todo sucio, que, ante mi hilaridad, desgranaba uno tras otro, como si fuera una salmodia budista aprendida de carretilla. Vertía yo, cada día, un río de lágrimas por la alegre y soez letanía del zapatero, absorbíame totalmente con las anécdotas sobre la vida que de tanto en cuando intercalaba, entre chiste y chiste, mi mal hablado amigo. La parábola con que completó mi enseñanza de aquel día versaba sobre las rameras, a verlas sí que las hay en el pueblo, en esto somos autosuficientes, pero siempre es mejor, por la discreción, y porque lo de fuera siempre es más exótico, el ir de putas en bicicleta al pueblo cercano, y echaba una calada al apagado cigarrillo celta que, con un palmo de ceniza, colgaba, sempiterno, de la comisura de sus labios. Recuerdo una vez que estuvimos visitando las putas de los molinos de Felanich, continuó hablando con un puñado de clavos entre los labios que iba insertando diestramente, en la martirizada suela del zapato, éramos 4 amigos, entre ellos el hijo mayor de la ferretería, que tiene un pene tan largo como el de Rasputín. El monje continuó divertido totalmente conscientes de que, si la descarriada contratada atinaba con ver el tamaño de aquella estaca, no querría trabajar con él. Entramos los 3 primeros a fornicar dejando para el último a aquel portento de la naturaleza. Una vez exonerados por el feliz trabajo, le tocó el turno al descendiente de gorila que, ya caliente como una mula de vernos y menear, había empalmado su tranca. ¿Cuál estoque de berraco? La descarriada, cuando contempló aquel portentoso glande que la apuntaba, se negaba a gritos a enterrarlo en sus entrañas, mientras, nosotros, más que divertidos, le advertíamos que nos iríamos, sin pagar ni un duro, si no aceptaba el desbravar a nuestro amiguete el ferretero, ante nuestras crecientes amenazas llegó, la pobre descarriada, a consentir el desafío, pero con precauciones, agarraba con las 2 manos el descomunal miembro del ferretero, a modo de casquillo, dejando penetrar en su tabernáculo solo una pequeña parte de la gran estaca con que le estaba martirizando las entrañas aquel toro desatado. Pronto, cansado de la incómoda postura que le hacía soportar la buena mujer para llegar a buen fin, agarró los brazos que le aprisionaban el miembro y tiró fuertemente de ellos hacia afuera, con el resultado inmediato de verse liberado del engorroso abrazo. Consecuentemente, entró su tranca a saco hasta el fondo de la martirizada matriz. Reía el zapatero como un descosido cuando continuó recuerdo que la mujer dio un gran bramido, tal que si la hubieran acuchillado allí mismo. Y estalló en una larga salva de sonoras ventosidades, entre gritos rabiosos y lastimeros, nos perseguía dándonos zapatazos a diestro y siniestro por toda la habitación. Nosotros le dejamos, inquietos y amedrentados, el dinero sobre la cama y escapamos raudamente con las bicicletas hacia casa. Yo, entre espantado y divertido,
escuchaba escandalizado aquellas satíricas enseñanzas que, poco después, contaba a la asombrada pandilla, pero creo que sin la gracia que sabía imprimir a sus históricas vivencias aquel zapatero remendón. Después, como la pescadilla que se muerde la cola invariablemente, pasábamos de nuevo, uno a uno, al calor del horno del ínclito hornero Pepito, pagando las consabidas 3 pesetas para impresionarnos gratamente con sus gastadas revistas eróticas. La parte central del taller tenía ubicada la máquina de limpiar zapatos, manejada con ligereza y maestría, como no, por el ínclito Miguel Dalmau, el mismo que, cuando terminaba su jornada laboral repartía a domicilio la última hora. Me había contado el maestro Gabriel que, no hacía mucho, había tenido que mandarle dinero a la península para rescatarle de un desgraciado afer que le había acaecido al Dalmau al ir a visitar, personalmente, en Galicia, a una novieta que se había echado por carta, con la loca intención de casarse una vez conocida in pectore a la susodicha novicia. Notablemente corto de entendederas en la realidad cuando fue avistada la insana catadura del Dalmau por la familia de la mujer y comprobado su escaso fuste cerebral, fue rápidamente despojado, por parte de los hermanos de la carteada novicia, de todo el parco equipaje que portaba, así como del dinero, con el cual emborracharon al calenturiento zagal y metiéronle, dormido por los efectos del alcohol, en un tren hacia el sur, donde, bastantes horas más tarde, despertó el desorientado Ecceomo, sin saber dónde se encontraba y limpio hasta de polvo y paja, pero, esto sí, con la boina clavada hasta las orejas, sentado, a la diestra del ínclito Dalmau, reparaba calzado maestro Pepe Petito, el que había sido amigo de mi abuelo antes que le dieran el último paseillo, hombre sumamente nervioso y de acre carácter. Contábame que, ante la inminente masacre falangista que, mi abuelo, en su confusa inocencia no acertaba a discernir, le animaba constantemente a que cogiera las de Villadiego antes de que le hicieran la piel, como así sucedió no mucho después de que él la hubiera espichado hacia el sur de Francia en un barco pesquero que, entre muchos desheredados republicanos, fletaron en el puerto de Sóller, al norte de la isla para tan conveniente huida. Con el poco dinero que pudo sacar de la isla y, para poder sobrevivir, montó un bar en la sureña ciudad de Toulon, tuvo que contratar un garzón para servir a los clientes por su casi completo desconocimiento del idioma y él, servía detrás de la barra las comandas traducidas por el empleado. Se acostumbraba, por aquel tiempo, servir los licores en aquellas copas de cristal que portaban una raya roja marcada al nivel de la ración de líquido de cada toma, y, contábame maestro Pepe, que tenía un cliente que, normalmente, no se conformaba con que el nivel de licor de la copa de pastis que se endilgaba al coleto habitualmente hiciera la medida de la raya y pedía, con desparpajo, que la llenaran un poco más. Esto, sucedía así un día y el otro también, hasta que en una ocasión, el siempre cabreado maestro Pepe, que este día debía estar lo más que de costumbre, ante las requisitorias del franchute le ladró al garzón, _nada, hasta la raya solamente, si quiere más licor que pague otra copa. Al taimado francés, aquello no le sentó nada bien, y, pensando un buen rato lo que le tenía que contestar a aquel altanero españolito, al final le endilgó, equivocándose lamentablemente de blanco, franco. Rabioso, como un hierro candente, el maestro Pepe le sacó a patadas a la calle, murmurando acremente, franco a mí, que tuve que largarme de mi tierra por su culpa. Algo más allá, al final de la larga zapatería, el viejo maestro Miguel Pitja me hablaba, siempre altanero, de las putas polacas que se tiraba en La Habana, y de lo buenas que estaban, me las describía como si estuvieran allí presentes mesmamente, con sus rubias melenas que contrastaban vivamente con la oscura piel de las calientes cubanas. Contábame, por cierto, el maestro Gabriel de la mano pequeña, que aquel buen hombre, a sus 80 años cumplía fielmente, a diario, sus deberes con la esposa, y muy gustosamente. Era anécdota repetitiva del Pitja, el que había estado sirviendo hacía unos 60 y tantos años en el destacamento del puesto militar de S. Salinas,
un villorrio ya harto exiguo de población en los tiempos que me contaba sus hazañas, y todavía, para centrarse en la realidad, había que situarse a 60 años antes, total, que aquel pueblecillo debía componerse, por aquellos tiempos, de la iglesia parroquial rodeada de 4 casas desperdigadas a su alrededor. Sin embargo, sus pecadoras almas nunca eran olvidadas por el obispo de la diócesis, quien les obsequiaba, también a ellos, con las cauterizantes diatribas del misionero de turno cada lustro, más o menos. Aquel año del Señor, les había endilgado al más ínclito de sus castrenses quien, en 2 días, ya se había granjeado el desprecio de todo el pueblo por su inoperante prédica. Aburrido, el maestro Pitja vestido de soldadito, se paseaba en su tiempo libre por la polvorienta calle central del villorrio, pegando patadas a las piedras y con la desidia que tan desolado paraje imbuía en su espíritu, decrépito por la añoranza de las putas capitalinas tan lejanas de aquel olvidado villorrio. Coincidió que, por curiosidad y desidia, se asomó al interior de la iglesia momentos antes de que empezara la homilía diaria del ínclito capellán foráneo. No bien lo hubo hecho, cuando fue agarrado del pescuezo por el cómplice sacristán de la parroquia que estaba apostado astutamente tras la puerta, diciéndole, _entrad hermano, que no sea cosa que, por el gentío que vendrá, no tengas sitio para sentarte. El Pitja, avergonzado de volverse atrás, se sentó entre las únicas 4 beatas que componían el gentío aclamador de las diatribas del afamado castrense que, ya empezaba a salir, como toro del portón, por el aforo de la sacristía, _herejes, en este pueblo dejado de la mano del Señor se nota grandemente vuestra poco piadosa conciencia. Basta comprobar la parca y mala acogida que tiene mi persona entre vosotros, este pueblo anda huido de la palabra del Señor. El Pitja se removía, inquieto, en su banco bajo la atenta vigilancia del sacristán que se había sentado justo detrás de él. Continuó el capellán su discurso, pero Dios existe y os castigará por vuestras iniquidades, os apuesto lo que queráis a que Dios existe. El maestro Pitja, escandalizado de ver que aquel capellán era tan mal predicador que incluso apostaba por la existencia de Dios, ya harto, se levantó arengando al castrense, aceptó la apuesta, y se marchó a otros menesteres más de izquierdas. La abuelita, dando cumplida fe de la innata bondad de aquella mujer, recordaba emocionada a mi madre que, únicamente había visto fuera de sus casillas a la abuela una sola vez en su vida, solo perdió los estribos cuando se enfrentó, con agrias y doloridas palabras, a la vecina que, ataviada de falangista, le plantaba cara con el brazo en alto al estilo fascista, exigiéndole, bajo pena de denunciarla, que repitiera con ella viva España y viva la falange. Todo esto, a los pocos días de que le hubieran fusilado a su hombre, mi abuelo, sencillamente, por ser concejal del anterior consistorio republicano. Con certeza, acabaron madre e hija en la casa consistorial, y, si para algo ha servido alguna vez en la vida el haber asistido regularmente a misa, esta vez, por afirmación de la esposa del médico que testificó sobre su asistencia a la iglesia, salvó a las 2 pobres mujeres de la obligada toma del consabido vaso de aceite de ricino que era el fatal obsequio que tenían preparado para los que, a su libre juicio, faltaban a sus unilaterales disposiciones. Muchos morían entre espasmos por la provocada disentería. Ahora, pasado el tiempo de la fratricida lucha entre hermanos, sentado en el bamboleante pescante del carromato que tan diestramente conducía la abuela, daba yo inequívocas muestras, por mi enfurruñado semblante, que esto de ir a recoger albaricoques no era, ni de cerca, mi afición favorita. Aquel maldito carromato de las praderas traqueteaba endemoniadamente cuando, literalmente, se desplomaba en los profundos baches nada amortiguados por aquellas ruedas circundadas por aros de metal que marcaban profundas huellas en el polvoriento camino que nos llevaba al huertecillo de las ánimas. Andaba yo, con cara de profundo fastidio. La abuelita, sin embargo, se encontraba en su elemento y denotaba en sus bondadosas facciones una relajante alegría interior. Con las delgadas y flexibles riendas, azotaba regular y ligeramente la grupa de la malcriada borriquilla que,
con el desgarbado trotecillo que le caracterizaba, nos acercaba, demasiado rápidamente para mi gusto, a nuestro hortelano destino. La mañana ya dejaba escapar a raudales su frescor para entrar, decididamente, en un constante aumento de la temperatura ambiente a costa de aquel irritante sol, cuando llegamos al campo de los albaricoqueros sobrecargados, impertinentemente, del hermoso y maduro fruto. Consentido ya a mi desgraciado destino, ayudé desganadamente a descargar los cajones vacíos del carromato, mientras la abuelita ataba a la borriquita bajo la sombra de uno de aquellos hermosos árboles. Al poco, empezamos, qué remedio, a llenar los capazos con el rico fruto cuantiosamente esparcido bajo los albaricoqueros malditos. Al rato, se me fue pasando el enfurruñamiento, el campo me transmitía su vitalidad y viveza, los rellenos cajones de madura fruta, iban, ordenadamente, ocupando su lugar en la parte trasera del carro y pronto, gracias a Dios, la abuela decidió que aquel era un buen momento para alimentar mi vacío estómago con aquel maravilloso pan con aceite frotado sabiamente con tomate de Ramallet de la que ella poseía una receta especial. Cual ave de rapiña, me abalancé sobre aquella frugal merienda observado por la divertida y benevolente mirada de la abuelita que, con vigilada mesura, dejóme sorber algún trago de buen vino a cuello de aquel viejo garrafón de cristal verde que siempre asomaba de la cesta en sus diarias escapadas rurales. Mientras daba debida y famélica cuenta de los últimos bocados del pamboli, sentada la abuela en una piedra, rompió, inesperadamente, su habitual silencio para contarme algo, al parecer, trascendental. Sabes niño, cuando yo era algo más mayor que tú, bajaba en tren a la capital para aprender a bordar, los ojos de aquella vieja dama brillaban por la nostalgia, pues bien continuó yo iba vestidita de payesa, bien limpia, estirada y almidonada, y vascón. La coleta larga y el delantal. Interrumpí sorprendido con los ojos muy abiertos, claro que sí y con la botonadura de oro en las mangas, exclamó la abuelita cada vez más divertida faltaría más, iba con el equipo completo, continuó resultaba, a las horas que, tenía que pasar cada día por la misma calle para dirigirme al taller de modistería que estaba cerca del teatro lírico. Al pasar por delante de un café situado en la esquina de la calle, me encontraba, casi inevitablemente, con un viejo camarero que desvergonzadamente me piropeaba al verme. Yo, pasaba presurosa más avergonzada que un cirio y con la cabeza gacha. Recuerdo que una vez me dijo aquel descarado tunante, ¡ay, qué mordisco te pegaría en estos bonitos dientes que tienes payesita! La abuela se calló, pensativa, y, al cabo de un rato en el que solo se oía el piar de los pájaros, introduciéndose los dedos en la boca, sacóse, ante mi estupefacción, la dentadura postiza, y continuó hablando, con una sonrisa tan ancha como la hoz que colgada del carro, ya me gustaría que me lo dijera ahora el muy tunante, en vez de pasar de largo, como hacía, ahora le ofrecería mi dentadura postiza, ala a ver si te sacias ahora de darle mordiscos. Bergante, la abuelita, entusiasmada con su brillante idea, se había levantado y daba espavientos con su dentadura en el aire. Sorprendido yo, por el insólito arranque de humor de la abuela, reía y reía con aquella risa sana que solo la niñez posee. Hasta la baita malcriada parecía que había enderezado su alegre y desgarbado trote, camino del secadero, a vender nuestra humilde cosecha. Por la tarde entre divertido y escandalizado, sentado en el portal de la casa de la abuela, me merendaba, ávidamente, otro pan con aceite, alegrado por los gritos habituales del viejo matrimonio, los ochentañeros vecinos de enfrente, que se insultaban, casi a diario, en una incruenta guerra verbal. Decía el te echaré de casa, ya lo verás, mala mujer. Contestaba irritada ella, me da igual, quien tiene coño tiene pan.